Creo que por muchísimos años, miles de personas se han hecho la misma pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Como dice mi madre siempre, lo único seguro en la vida es la muerte. ¿Pero qué pasa al morir? ¿Somos como un auto que se le funde el motor y nunca más prende? ¿O quizás reencarnamos y tenemos otra oportunidad de hacerlo mejor que nuestra vida anterior? ¿Existe el cielo donde nos reencontramos con nuestros antepasados y tenemos la oportunidad de conocer a nuestros tatarabuelos? ¿O será que al morir seguimos con conciencia y recordamos todo de nuestra vida? Si es así, ¿seguimos viviendo otra vida dentro de la muerte, recordando todo lo que hicimos al estar vivos? ¿Y así también esperaremos a los que dejamos cuando estábamos vivos? Intentaré descifrar cada creencia y entender el por qué creen qué pasa después de morir, tomando en cuenta que todos tienen diferentes culturas y religión. Son miles las preguntas que tengo en mi cabeza, pero iré a buscar respuesta a lugares embrujados y cementerios. Buscaré a sacerdotes, investigadores, científicos, periodistas, médiums y brujos, buscando respuesta a una sola pregunta: ¿qué hay después de la muerte? En esta búsqueda para saber qué hay después de la muerte, comencé buscando un lugar abandonado, un psiquiátrico, en la ciudad de Bona, Suecia, a unos 300 kilómetros de Estocolmo. Llegamos a ese lugar, donde su historia habla de mucha muerte, violencia y por supuesto también abusos de la época. Llegamos hasta un psiquiátrico que en el 1700 primero fue una cárcel de menores, luego en el 1800 un psiquiátrico, hoy abandonado. Torturas, experimentos, hambre, maltratos, todo eso en un solo lugar. Haremos un recorrido e intentaremos saber si es que hay entidades y así hacer contacto con ellos. Hay que ver con mucho cuidado, está muy oscuro, hay mucha basura también. Ya está oscureciendo. Mientras tanto vamos a hacer el recorrido por el lugar y luego vamos a intentar hacer contacto. De todos modos voy a llevar el K2 prendido para que veamos si hay alguna señal de electromagnetismo. Hay muchos coches de niños. Hay muchas cosas de bebé. Mira, hay un coche de niño. Acá hay un triciclo. Mientras recorríamos el lugar, ruidos extraños y esa sensación de que en todo momento alguien te observaba, hasta que nuestros aparatos marcaron la primera señal de contacto. Vamos a preguntar si es que hay algo. Mira. Mira aquí, mira la máquina. Acá hay algo. ¿Registra? ¿La registra? Mira. Mira. ¿Qué es, no? ¿Hay algo aquí? ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? Finns non här som vill prata med oss. Mi nombre es Andrés Bueno, investigador de fenómenos paranormales colombiano, con más de 10 años de trayectoria en investigaciones de campo y especializado en TCI o transcomunicación instrumental, que es la utilización de dispositivos y elementos electrónicos para poder comunicarnos con el más allá. La TCI o transcomunicación instrumental viene desde tiempos inmemorables, con las famosas psicofonías, ¿cierto? Este señor Jürgen, que investigaba aves y a través
de un dispositivo para poder oír los cantos a lo lejos, capta la voz de su madre hablándole. Y desde ahí comenzaron los investigadores a utilizar los elementos electrónicos como grabadoras de voz, cámaras fotográficas para registrar el fenómeno paranormal. Hoy en día tenemos un sinnúmero de dispositivos electrónicos que nos ayudan a la investigación de fenómenos paranormales. Al parecer, estas entidades o este mundo espiritual puede interactuar con nosotros de una manera electrónica, y es por eso que utilizamos este tipo o esta familia de dispositivos. Se fue. Se fue. Hace un rato tuvimos el K2 aumentó, pero locamente, hasta el más... Acá también está marcando algo. Está marcando algo. Y da más frío cuando se aumenta esto. Hay alguien aquí con nosotros, finns någon här med oss. Mira, me voy para allá y es acá. Sí. Kan du röra någonting? ¿Puedes mover algo? Kan du visa oss? Acá hay algo, pero no logro. Está muy loco, lo voy a apagar y lo voy a prender de nuevo. Yo creo que acá está bueno para que hagamos algún tipo de investigación. Mira, alumbra acá, o sea, apunta acá, mira, te fijas que hay una estrella, este es un pentagrama, con este donde hace, mira, y también hay velas. Hay velas. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a intentar hacer comunicación con ellos. ¿De qué forma? Tenemos 4 aparatos más la grabadora, donde, mira, está registrando ya el K2 algo de actividad. Esto se llama REM-pod. El REM-pod lo vamos a encender y lo vamos a poner al medio de la estrella, del pentagrama. Cada vez que alguien se acerque, esto tiene que sonar. Luego vamos a poner el K2 sobre la silla y el K2, para los que no sepan, es como el K2 atrapa la energía magnética. El K2 es un medidor de electromagnetismo. Todas las energías, entidades están hechas supuestamente de energía. Entonces cada vez que suba del verde al rojo o de 1 o 2 LED que salte, significa que alguna energía está rodeándonos. Es por eso que vamos a poner el K2 acá. El REM-pod, cada vez que se acerque algún tipo de energía también, él lo va a percibir. Tendría que percibirlo. Por último, vamos también a encender este aparato, que este aparato es muy tenebroso, se podría decir. Vamos a hacerlo así. Este aparato se llama una caja musical. ¿Qué es lo que hace? Tiene un láser y este láser va a apuntar hacia la pared. Cualquier cosa que pase a través o atrás, esto se activará. Así que lo vamos a activar, lo vamos a prender. Ahí debió activarse. Y por último también tenemos la Spirit Box. La Spirit Box lo que hace
Es una radio donde está buscando sintonías y a través de ella los espíritus se pueden comunicar. Vamos a hacer preguntas y vamos a esperar que nos respondan. Finns non här med oss. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes tocar alguno de los aparatos? Mira, 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 mira. Algo está pasando por ahí. Hey, det var du som rörde här. ¿Fuiste tú el que hizo eso? ¿Qué? La temperatura. La temperatura. Está bajando la temperatura, ¿vamos a desconectar la temperatura? ¿Hay alguien acá que se quiera comunicar con nosotros? Finns non här som vill prata med oss? Vad heter du? ¿Cómo te llamas? Finns någon som vill prata med oss? No lo entendí, ¿qué dijo? No. Vad sa du? ¿Qué dijiste? ¿Cómo te llamas? Vad heter du? Om någon vill prata med oss, vi ska gå härifrån. Kan du säga hej då? Eller röra någon av mina apparater som visar oss att du är här. ¿Puedes tocar alguno de los aparatos para mostrar que estás acá? Uy. Ahora sí. Mi nombre es Sixto José Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI. Ante la pregunta, ¿qué creo que hay después de la muerte? Primeramente, para mí, y según el mensaje de los seres extraterrestres, la muerte no existe. La muerte es como el examen final al final del año escolar. Si estudiaste, tendrás buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Dios, sea la idea que tengamos de Él, en su infinita misericordia, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, nos posee tantas vidas como sean necesarias. Y estamos sujetos, pues, a una continua evolución, ciclos de encarnaciones, de vidas sucesivas, a través de las cuales, pues, es un aprendizaje continuo, igual que la escuela. Puta que la cagué, estoy grabando. No estoy grabando, puta que estás por eso. Puta que se me gratis. Unas palabras a la cámara, tata. Hijo mío, te quiero mucho. Oh, yo también. Cuídate. ¿Cuándo vamos a ir para Río de Janeiro? Para Río Janeiro, de repente, antes que me muera. Estamos chatos ya, Estamos chatos. todo el día weando. Es que ahora hay partes tan bonitas en Río de Janeiro. Los negros, ¿eh? En Brasil. Mira, cualquier parte de Brasil. Me gustaría Foto, ahora sí. Ya voy a toda la foto. Pone Carecalán. Él es mi abuelo, mi tata,
y esa foto la última que nos tomamos 2 días antes de morir. Recuerdo que cuando tenía 8 años le pregunté, ¿dónde nos vamos al morir? Él me miró y me dijo, haremos un trato. El primero que muera vendrá al tercer día a visitar al otro y contarle cómo es el cielo. Promesa que hasta el último día de su vida recordó. Al morir, viajé ese mismo día a Suecia. Al llegar a mi departamento, esperé el tercer día, nervioso, ansioso y también con algo de miedo. Solo en mi departamento, pero no llegó. Es por eso que hoy buscaré a un medium para hacer contacto con él y que me cuente quizás cómo es el cielo o qué hay después de la muerte. Siempre me ha intrigado lo desconocido, esa línea invisible que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Hace un tiempo decidí cruzar esa frontera. Empecé a buscar respuestas en la web, si era posible contactar con un ser que ya no está. Encontré de todo, relatos, foros, rituales antiguos y testimonios que hablaban de espiritismo, canalización energética y mensajes del más allá. Leí sobre la tabla Ouija, el uso de péndulos e incluso los dispositivos electrónicos de voz, los llamados Spirit Box, que algunos aseguran permiten escuchar voces del otro lado. Cada historia me llevaba más lejos, más profundo, más cerca de ese límite entre lo real y lo invisible. Pero entre todas las formas de comunicación, hubo una que me llamó poderosamente la atención. los medios. Personas capaces de servir como puente entre dos dimensiones. Y así, mi búsqueda me llevó a tomar una decisión. Mi primer intento de contacto será a través de una medium chilena, reconocida por su participación en programas de televisión y radio, y también en La Hermandad Paranormal, mi propio programa. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días por ahí. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya es tarde aquí, son más de las 10 de la noche. Oye, quiero decir, antes que continúes, que tú no sabes absolutamente nada de mi abuelo. Yo nunca te he hablado de él antes de cuando ya yo te pedí si es que querías participar. Tampoco te conté de mi abuelo ni de mi vida. Y ahora yo te envié la fotografía hace un segundo antes de comenzar la llamada. Así que, pero mi pregunta es, ¿él está en este momento con nosotros? No, él está en tránsito. Tú le prometiste cosas, pero él también no te contó otras cosas. Porque hay una mujer muy enojada con él. Porque él fue egoísta. Lo que pasa es que tú aprendiste de él. Tú y otro más, porque me dice que fueron dos, pero tú fuiste el más obediente, porque tú vos regresaste. Dice que tú regresaste, pero tú te habías enojado con él. Después tú regresaste, porque dijo de que ustedes tuvieron como... Porque él te dijo, es como que te hubiera dicho, ándate, antes. No, o sea, pero ¿por qué yo no me habla de recuerdo un eso. consejo cuando tú estuviste en un problema y él te toma y te hace así en el hombro que te fueras, que estaba bien? Porque tú fuiste a conversar con él antes de partir, porque tú eras muy lolo antes de irte. Ya, sí, o sea, yo no tengo recuerdo de eso, pero mi pregunta es, ¿tú puedes hacer que él se haga presente en esta conversación con nosotros para yo hacerle preguntas a él? Me gustaría saber a mí, primero que todo, ¿dónde está él ahora? Porque él dice que está en tránsito, ¿Qué significa eso? que no se ha ido aún. Mira, él me muestra que él era miedoso. Él igual tenía miedo, pero él también quedó con algo pendiente con ella y me sigue insistiendo con ella. Él como que no quería molestar, pero con ella, me habla, es con R el nombre, porque es una mujer con R. No sé si será Rosy Mari, pero es como un nombre. Rosa es mi abuela. Porque dice de que él
le causó daño, porque uno no se debe quedar con cosas, pero él le hizo a ella daño. ¿Y qué dice él de sus hijos? ¿Por qué me pone 4 él? Porque son 4 hijos. Son 4 hijos, sí. Me dice, ¿qué quieres que te diga? Ella llora por mí, pero hay alguien, él, me dice, él, quedó muy enojado conmigo, porque hay una pelea que no la comprenden, porque me habla de tu mamá igual. ¿Le puedes preguntar si es posible que él se presente en este momento o que haga algún ruido o algo aquí en mi casa? ¿O algo aquí en mi casa? Y una vez más, no llegó. Puta que la cagué, estoy grabando. No estás grabando, puta que estás preso. Puta que se me harate. Unas palabras a la cámara, tata. Hijo mío, te quiero mucho. Oh, yo también. Cuídate. ¿Cuándo vamos a ir para Río de Janeiro? Para Río Janeiro, de repente, antes que me muera. Estamos chatos ya, Estamos chatos. todo el día Es weando. que ahora hay partes tan bonitas en Río de Janeiro. Los negros, ¿eh? En Brasil. Mira, cualquier parte de Brasil. Me gustaría Foto, ahora sí. Le voy a poner la foto. Pone Carecalán. de Galán. Quise salir. ¿Te gusta hacer Patiperro. patiperro? De chico, si me acuerdo. Hicimos hartas promesas nosotros. Sí. A 3 horas al oeste de Estocolmo, entre los bosques silenciosos de Värmland, se alza una vieja granja roja. Frami Gordon. Construida en el siglo XVIII, sus paredes guardan secretos de tiempos oscuros. Dicen que aquí, durante las cazas de brujas del siglo XVII, fueron condenadas almas que jamás encontraron paz. En su interior existe un cuarto llamado Likrummet, donde los enfermos esperaban la muerte. Y aún hoy, algunos juran oír su llanto, ver juguetes que se mueven solos o sentir pasos cuando no hay nadie. Durante décadas, equipos suecos y noruegos de investigación paranormal han pasado noches enteras dentro de la casa, buscando respuestas y encontrando algo más. Dicen que Fram Gordon no está vacía, que observa, que respira y que una vez que entras, Ya nunca te deja ir. junto a un equipo de investigación sueco, 3 Medio y yo, viajamos a ese lugar y pasamos una noche completa para ver si era posible contactar con alguien o con algo. Frame Gordon nos estaba esperando, y no solamente la granja, sino sus habitantes, que estuvieron toda la noche Con nosotros. Al llegar, Frame Gordon nos da la bienvenida, o sus habitantes. ¿Qué fue ese grito? Ninguno de nosotros reaccionó. Solo el micrófono de mi cámara pudo captar lo que quizás fue la primera psicofonía a los 5 minutos de haber llegado. Al entrar a la casa, lo primero que hicieron nuestras mediums fue hacer un recorrido completo por el lugar, para así sentir energías. La historia dice que en la segunda planta
están los niños que habitan el lugar. Detrás de esta puerta encontramos la entrada al ático, donde ahí castigaban a estos niños, a estas dos almas que habitan el lugar. Juguetes, muñecos y un payaso diabólico nos estaban esperando. Al ir a la habitación continua, fuertes energías comenzaron a sentir. Hur mår du nu? Jag var mer i det rummet. Men jag har ju känt av ett litet barn. Och vi har sett både en flicka och en pojke. Det är en liten flicka med lite lockar i håret. Har några små skor på sig. Vi visste inte att det fanns barnet här, eller är det leksakerna? Nej, det visste vi inte. Det hade vi ingen aning om. Det var därför jag tog med en badboll och jag har tagit med kulor. Jag tänkte vi ska lägga kulor på golvet sen och rulla. Luego de recorrer la casa completa, bajamos al primer piso, donde los enfermos esperaban la muerte. Con la ayuda de nuestro equipo Spirivox, intentamos tener contacto con algún espíritu o lo que haya en esa casa. Finns någon som vill prata med oss? Kan du säga ditt namn? Jag tror du heter Eva, eller? Är du Eva? Hörde du det? Det var barn, eller hur? Ja, det var barn! Sätt det här. Eller sätt det här. Ja, det var ett barn. Oye, tack så jättemycket. Ska du komma och leka med oss? Por alguna razón, solo nosotros en esa habitación escuchamos la voz de un niño, claramente saludándonos. Ni las cámaras ni micrófonos que teníamos en la habitación pudieron guardar ese momento en que vuelves a creer que hay algo más después de la muerte. Un fraternal saludo, soy el obispo Cristian Piedrahita, obispo anglo-luterano, exorcista, angeólogo y demonólogo. Además de esto, soy investigador de fenómenos paranormales y durante más o menos 14 años de experiencia en esta tarea, he tenido la oportunidad de descubrir muchas cosas a nivel espiritual que incluso como exorcista no había tenido la oportunidad. ¿Y esto por qué? Porque los exorcistas somos los encargados de retirar y expulsar espíritus o entidades negativas de personas, lugares u objetos. Mientras como investigador, además de ir a tratar de probar que hay una presencia espiritual, es tratar de entenderla, por qué está allí, y ya como sacerdote y exorcista, pues tratar de ayudar en un proceso si es requerido. Desde nuestra fe creemos que existe otra vida, que cuando morimos, este cuerpo material se destruye y el espíritu sigue viviendo. Pero hay situaciones donde el espíritu no puede trascender y se queda en este plano terreno, que es lo que podemos catalogar como fantasmas o espíritus errantes, que son espíritus que no han podido trascender y se pueden quedar en casas, en lugares, en espacios o pegados a personas, que se llama impregnación. Se puede dar por apegos, por miedos, por dolores, por culpa o simplemente por ignorancia del momento de su muerte. Eran exactamente las 3 de la madrugada, cuando decidimos salir de la casa y escuchar. El silencio era pesado, pero entre las sombras comenzaron a oírse pasos, murmullos y voces que parecían venir de todas partes. Pero no había nadie, nada visible, solo la sensación de que algo nos observaba. Entre risas nerviosas, tomamos la decisión. Uno de nosotros entraría solo con la cámara,
quizás sin nuestra presencia, las entidades se atreverían a mostrarse. Si realmente algo oscuro y terrorífico habitaba la vieja granja de Framegården. Halloj, här kommer jag. Det är någon som är med mig här uppe. Gärna komma fram och visa dig för mig. Är det några barn här uppe får ni gärna komma fram. Visa er. Jag ska sätta mig här och känna in om det är någonting. En la segunda planta reinaba una calma absoluta, hasta que la cámara captó algo inesperado. Una esfera de luz flotando frente al lente, moviéndose lentamente, antes de desaparecer con un golpe seco. Estamos frente a un fenómeno paranormal o una partícula de polvo jugando con la luz. Cuando volvimos a entrar a la casa para reunirnos con nuestra compañera Susan, nos quedamos por más de 1 hora en la segunda planta, intentando encontrar alguna evidencia paranormal, ya fuera una figura, un sonido o un leve aliento. No sucedió nada. Recorremos cada rincón en busca de respuestas, pero la casa guardó su silencio. Por ello, decidimos bajar al primer piso, donde se encuentra la habitación en la que los enfermos esperaban su muerte. Fue precisamente allí donde en nuestra primera sesión de espiritismo obtuvimos resultados realmente sorprendentes. Para provocar a las entidades, decidimos acostarnos en la cama donde los enfermos esperaban su muerte. Pero más bien, fue una muy mala idea. A los pocos minutos que Susan, una medio reconocida en toda Suecia, se recostara en la vieja cama, recibió un ataque brutal. Un mareo oscuro la envolvió, náuseas, vértigo y un dolor tan punzante que apenas podía respirar. Desesperada, corrió hacia la salida como si algo invisible la hubiese expulsado de aquel lugar.
Jag känner mig nästan kvävd i den sängen. Ya cuando hablamos de exorcismo, estamos hablando de una entidad oscura y negativa que está afectando a una persona. Pueden ser desencarnados, o sea, personas que vivieron en este plano de frecuencia muy baja. Pueden ser entidades demoníacas o pueden ser otros tipos de entidades de bajo astral, quiere decir energías o entidades muy negativas que pueden llegar a hacer daño. Una posesión es negativa porque es como si fuera una violación, es contra el libre albedrío y es una entidad que entra a afectarte. Como exorcista, pues catalogo, diagnostico y expulso estas entidades según un protocolo que podemos vivir. Ahora era el turno de Mónica. Después de 10 minutos recostada, sin mostrar ninguna señal de incomodidad, se incorporó de golpe, como si algo la hubiese tocado. Su piel completamente erizada y una risa nerviosa. Una risa que no pertenecía al momento ni a nosotros. Quedó claro que había algo o alguien más dentro de esa habitación. Ahora era mi turno. Quería saber si aquello que había quebrado a Susan o erizado la piel de Mónica tendría el valor de tocarme a mí. Me recosté y mientras la casa contenía el aire, mi mente se hundió en la imagen de esos enfermos moribundos que alguna vez respiraron su último aliento aquí. Los provoqué, los llamé, los desafié, esperando sentir siquiera un roce, una presencia. Är det ingen som kan komma och lägga sig jämte Chris? Han känner sig lite ensam. Pero, una vez más, nada ocurrió. Solo una calma antinatural, una quietud tan perfecta que parecía ocultar algo. Y así termina nuestra noche en Framegården, ese rincón perdido en Suecia, donde las sombras parecen tener memoria. Nos vamos con ese gusto a poco, como si la casa nos dejara preguntas a media, pero también un poco más convencidos de que después de la muerte, algo sigue ahí, mirándonos, respirando detrás de cada silencio, y aunque no lo vemos, todos lo sentimos.